Estamos en lo que es la parte de hipófisis. Ya habíamos visto lo que es un pan perdón, el hipopituitarismo y cuáles eran las causas que producían, ¿no?, un hipopituitarismo. Ahora vamos a ver algunos adenomas que son secretores de alguna hormona. Eso se le llama adenoma funcionante, ¿ya? Entonces, dentro de esos adenomas funcionantes, ¿se ve la pantalla? Dentro de esos adenomas funcionantes tenemos varios. De esto va a depender de la frecuencia, digamos, cuán frecuente nosotros podemos diagnosticar y podemos sospechar de ese adenoma funcionante. Entonces, cuando decimos acromegalia, se nos viene a la cabeza, ¿qué se nos viene a la cabeza? Estrella. Esta estrella, ya, ponle falta entonces. Jonathan, cuando decimos acromegalia, ¿a qué te suena? ¿Está Jonathan? Ya, Jonathan. ¿Está Jonathan? Bueno, no responde, ponle falta. A ver, ¿quién más? Raimi. Si decimos acromegalia, ¿qué te suena, Raimi? A un exceso de la hormona de crecimiento, doctora. Hormona de crecimiento. ¿Ya? Entonces, pero ¿cómo se produce esta acromegalia? Entonces, la hormona de crecimiento, ¿dónde se produce? En la hipófisis, ¿verdad? En la adenopófisis. Y esta hormona de crecimiento es secretada pulsátilmente. No es que todo el tiempo se secreta la hormona de crecimiento. Como lo habíamos visto en la primera clase, ¿no?, cuando les hice la introducción de lo que es endocrinología. Esta secreción, al igual que otras hormonas, está regulada por la GHRH, que es la hormona liberadora de GH. ¿Ya? Bueno, y también todo está esto, eso también tiene que estar relacionado con la producción de IGF-1. Este IGF-1 se produce en el hígado. Entonces, todo esto nos va a darnos a conocer, o como diagnóstico podemos nosotros hacer diagnóstico de una acromegalia o un gigantismo, ¿ya? Ahora, hay diferencia entre gigantismo y acromegalia. La acromegalia es cuando ya se da, cuando hay un cierre de la epífisis de los huesos. En cambio, en el gigantismo se da en niños, ¿no?, donde todavía no se ha cerrado la epífisis, el cartílago de crecimiento. Entonces, todos sabemos, estos son los órganos periféricos, este es el hígado donde se secreta el IGF-1, la GH de la hipófisis, y bueno, que está también estimulada por la GRH, que es la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Entonces, la acromegalia, como su compañero les ha dicho, es el exceso de hormona de crecimiento, pero ¿por qué? Por un adenoma pituitario, ¿ya? Es decir, que hay un tumorcito que está generando más de esta hormona. Entonces, en un porcentaje alto, digamos, estos son benignos, en un 1% son malignos. Es decir, que puede haber recidivas. Ustedes acá bien, que nosotros tengamos, esta es la hipófisis, y acá ya ustedes ven un adenoma. Cuando hay ese adenoma, vamos a tener, bueno, podemos pensar en cualquier tipo de adenoma funcionante, ¿ya? Va a depender de la clínica también. Generalmente los adenomas secretores de hormona de crecimiento son macroadenomas, miden mayor de 1 centímetro. En algunos casos pueden ser invasivos, estos van a invadir a senos cavernosos. Esta acromegalia puede ser esporádico, familiar esporádica, quiere decir que solamente
que solamente es en una persona, digamos que la familia no la tenía. Familiares cuando tienen este gen, ¿ya? Y cuando es familiar, generalmente está relacionado a una neoplasia múltiple endocrina, que es el MEN 1 y el MEN 4, ¿ya? Algunos de estas acromegalias está asociado a un síndrome de Marcon-Albert y el complejo de carne. Y bueno, en algunos casos puede estar relacionada porque hay una secreción ectópica de GHR, que es la hormona liberadora de hormona de crecimiento, y la GH, ¿no? Puede estar secretada por un linfoma o otro tumor hipotalámico. En algunos casos también puede haber un tumor ectópico que produzca GH o GRH que estimula, ¿no? La producción, digamos, de IGF-1. Entonces, como les decía, en lo que es la acromegalia, que sea ese de tipo familiar, tenemos a la neoplasia endocrina MEN 1 y el MEN 2. Entonces, el gen mutado es el 11q13. Cuando nosotros decimos neoplasia endocrina múltiple, es decir, que tiene más de una neoplasia endocrina. Entonces, cuando nosotros tenemos un tumor a nivel de la hipófisis, tenemos que buscar, digamos, podemos en el hiperparatiroidismo, es decir, que hay un hiperparatiroidismo primario, una secreción excesiva de PTH, tumores neuroendocrinos pancreáticos como el insulinoma, el glucagonoma, que haya también carcinoides del intestino anterior, adenomas suprarrenales, es decir, puede ser un síndrome de Cushing renal, puede ser un feocromocitoma, hay lesiones de piel y los adenomas pituitarios, ¿no? Es rarísimo ver estas neoplasias, por eso cuando se encuentra un adenoma tenemos que buscar también estas características o estas patologías, tumores que no hay en el paciente. En el MEN 4 va un hiperparatiroidismo, adenomas y otros tumores endocrinos, ¿no? En el complejo de carne hay una hiperplasia o adenomas hipoficiarios, mixomas auriculares, los schwannomas, hiperplasia suprarrenal y léntigos. Y bueno, hay adenomas hipoficiales familiares que son generalmente estos, tienen un gen mutado, y bueno, nos va a darnos en un 15% de estas familias que se ha encontrado, que puede ser la acromegalia sola, es decir, no hay, digamos, otro tipo de tumores, o también puede haber un gigantismo. Entonces, la etiología, como les he mencionado, puede ser por una secreción excesiva de hormona de crecimiento. En la hipófisis puede ser un tumor extrapituitario y también puede ser por un exceso de secreción de hormona liberadora de crecimiento. Los más comunes que vamos a ver nosotros es ¿no? Los adenomas de células de hormona de crecimiento, que es en un 60%. Realmente más son en la pituitaria. Raros son que podamos encontrarnos un tumor extrapituitario o tengamos algunos tumores fuera de la hipófisis que puedan producir, ¿no? Hormona liberadora de crecimiento, como en este caso, ¿no? Central podría ser un amartoma o un corsitoma o un ganglioneuroma, o periférico, que haya un tumor carcinoide, un bronquial, o puede ser un tumor de células de los ciclos pancreáticos o cáncer de pulmón de células pequeñas. Es por eso que, incluyendo el feocromocitoma, es por eso que en los pacientes cuando tienen un tumor hay que hacer también, digamos, la patología, ¿no? Incluso se va a inmunohistoquímica para ver si hay o no hay, o es secretor o no de algún tipo de hormona de esos tumores, que son extra hipoficiarios. Entonces, dentro de la clínica, estos pacientes, bueno, para que se manifieste la acromegalia con los signos, va a pasar un buen tiempo, unos 5 o 6 años. No es que de un momento a otro tú vas a ver un paciente, tiene acromegalias. No, no lo vas a poder hacer diagnóstico, sino esto es con tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué van a tener estos pacientes? Van a tener cefalea, van a tener, digamos, pérdida de la agudeza visual, porque hay, digamos, puede haber compresión del quiasma óptico, puede haber hiperprolactinemia, compresión del tallo hipoficiario, puede haber un hipopituitarismo, más de un eje hormonal afectado, hipogonadismo o hipocortisolismo, que es como les mencioné, no es un hipopituitarismo, o aislados puede haber, ¿no?
puede haber visceromegalias, puede haber cambios cutáneos, engrosamiento de las partes sacras, es decir, las manos, las pies, engrosamiento cutáneo, hipertrofia de los tejidos blandos. A veces hay hiperhidrosis, hay un papiloma o acantos nigricanos, es porque hacen resistencia a la insulina. Luego puede haber aumento del grosor del cartílago articular, hay artralgia, artritis, síndrome del túnel del carpio, osteopenia, por eso muchos también llegan a hacer osteoporosis. Y pueden tener un bocio, hay hipercalciuria, pueden tener también galactorrea, hay disminución del líbido, disfunción eréctil y las irregularidades menstruales, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a ver un paciente, son así, las manos son más gruesas, son más anchas, hay un engrosamiento de las partes sacrales, ¿ya? Estos son gemelos. Y estos dos gemelos, ven, ¿no? Uno, que esta mano es más ancha que la otra, ¿ya? Igualito en los pies, ¿no? Es más ancha que la otra. Los pacientes que, como nosotros podemos identificar también pacientes que puedan tener acromegalia, es aquellos pacientes que, bueno, han notado, ya son adultos en edad adulta, y bueno, calzaban 36, digamos que fuese una mujer, calzaba 36, sin embargo, ahora ya calza, ¿no? 40. En una edad adulta no saben que los pies no crecen, a menos que sean, bueno, aumenten de peso, pero tampoco nos va a salir de una talla 40, pues, ¿ya? Entonces eso hay que ver. Y lo otro son los anillos, ¿no? Muchos se casan, hay un anillo que se ponen en los matrimonios y con el tiempo, al transcurso de los días, perdón, de los años, no les entra el anillo. Y no es porque han engordado, sino porque hay un engrosamiento de las partes sacrales. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo hacemos nuestro diagnóstico? Lo vamos a hacerlo solicitando GH y IGF-1, sabiendo que este GH y IGF-1 son hormonas que están relacionadas con la acromegalia, ¿ya? Entonces, en estos casos van a estar elevadas las concentraciones de GH y IGF-1. Y ahora, hemos dicho que en caso de el GH se secreta de manera pulsátil. Entonces, muchas veces cuando nosotros vamos a medir a varias horas va a estar el mismo valor alto. En caso de unos pacientes que, digamos, no tuviesen este exceso de hormona de crecimiento, la secreción es variable, ¿ya? Solicitamos el IGF-1 y el GH es en ayunas, y si nosotros queremos confirmar, solicitamos lo que es un test de tolerancia, hormona de crecimiento, luego de una test de tolerancia oral con glucosa. ¿Y esto para qué nos sirve? Sabemos que la glucosa que la hormona de crecimiento es una hormona contrarreguladora, ¿verdad? Entonces, cuando hay hipoglicemia, esta va a subir. Sin embargo, cuando hacemos un test de tolerancia, nosotros damos al paciente una recarga de azúcar. Entonces, lo que debería hacer, nosotros damos el azúcar, va a incrementar la glucosa. Entonces, lo que normalmente debería hacer es suprimir la secreción de GH. Sin embargo, si hay una acromegalia, no va a suprimirse la secreción de GH. Va a continuar alta porque el tumor va a seguir produciendo. Entonces, con eso hacemos el diagnóstico de lo que es también podemos hacer el diagnóstico de que es una acromegalia. En un 25% de los pacientes tenemos la prolactina alta, por eso que tenemos que hacer el descarte también para, bueno, como mencioné, la acromegalia puede producir esta hiperprolactinemia. Bueno, los otros, la función tiroidea, las gonotropinas, los que son el cortisol, también tenemos que solicitar para ver si no hay una hipofunción muy aparte que tenga la acromegalia. Entonces, en la GH solicitamos nosotros, esta GH hemos en ayunas, y si es menos de 1 gramo litro, descarta, ¿no?, una acromegalia. Pero para esto tenemos que hacer el test de tolerancia a la glucosa, ¿ya? La GH no va a suprimir en un paciente que tenga una falla renal, una falla hepática,
una diabetes maltratada, malnutrición, anorexia, paciente con embarazo, tratamiento estrogénico. Entonces, si nosotros queremos hacer un diagnóstico de acromegalia en estos pacientes que vemos acá, no vamos a hacer un diagnóstico correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, sabemos que cuando hay estos problemas, y sobre todo, digamos, en el hígado, es donde se produce el IGF-1, va a haber una deficiencia. El IGF-1 es un biomarcador que va a ver lo que es la actividad de acromegalia y se va a relacionarse con la concentración de GH, con el hormona de crecimiento. ¿Ya? Esto va a ser este IGF-1, va a tener los valores o va a variar de acuerdo a la edad. No es lo mismo en un niño de 5 años a un adulto de 30 años. En un niño no sirve, digamos, en niños que están creciendo, eso nos sirve para ver la cantidad o cuánto todavía tienen de GH para el crecimiento. En cambio, en un adulto medir el GH, en un acromegalia sí, pero en un paciente con insuficiencia de GH, entonces nos sirve más para dar tratamiento cuando podemos sospechar o pues el paciente está haciendo hipoglicemia o tenga disminución de la masa corporal, ¿no? Muscular. Y el otro diagnóstico es la resonancia magnética. Nosotros si queremos ver cuál es el tamaño del tumor, cuál expansión y si hay o no hay invasión al seno cavernoso, pedimos la resonancia magnética de hipófisis y estas son simples y con contraste. ¿Ya? ¿Qué más? El contraste es el gadolíneo. ¿Ya? Entonces sí o sí tenemos que pedir resonancia magnética para las dimensiones. Bueno, y el tratamiento, uno es cirugía, ¿ya? El tratamiento para esto es cirugía. Pero hasta que nosotros podamos dar el tratamiento quirúrgico, podemos también hacer el tratamiento médico. Perdón. Entonces, lo inicial es el tratamiento quirúrgico. Y lo otro, después de hacer la cirugía es una cirugía transesfenoidal o también puede ser una cirugía transfrontal, pero eso va a depender del cirujano y del tamaño del tumor. Si con la cirugía el paciente ya no hay ese tumor, ya no hay recidivas, ya no hay secreción de hormona de crecimiento, tranquilo, ese ha sido el tratamiento definitivo. Sin embargo, si ha quedado todavía recidivas de este tumor, y vemos si ese tumor es agresivo y ese tumor, digamos, ha infiltrado a otros órganos, o quiasma óptico, seno cavernoso, podemos dar los análogos de somatostatina, que esos van a hacer que disminuya el tamaño, digamos, de las recidivas, o en casos, si esperamos nosotros que en la cirugía podemos utilizar esto y va a disminuir el tamaño del tumor, ¿ya? Si a pesar, digamos, de a pesar de la cirugía, los análogos de somatostatina, aún todavía sigue habiendo este tumor o hay recidivas, puede hacerse la irradiación o cirugía, o repetir la cirugía, ¿no? También podemos dar lo que es la ablación estereotáctica, ¿no? Esto es algo nuevo, lo malo es el precio, los resultados son a largo plazo, y en algunos casos hay efectos secundarios, ¿no? Pero que estos efectos secundarios van a ser igual que la radiación, la irradiación que normalmente se da en la cirugía, o la radioterapia convencional, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo se maneja la acromegalia? Cuando nosotros ya hemos diagnosticado la acromegalia, el macroadenoma hiperfuncionante, lo primero es hacer la cirugía, ¿ya? Si la cirugía, nosotros optamos por la cirugía, luego nosotros tenemos que medir el IGF-1 y el GH. Entonces vamos monitorizando, vamos controlando. Si está controlando, entonces los controles son más alargados, ¿ya? Si controla, seguimos midiendo lo que es el GH y el IGF-1. Si vamos a ver durante este tiempo que hemos incrementado la dosis de somatostatina o de los análogos de somatostatina, podemos utilizar también acá análogos de la dopamina, que sería la cabergolina, y bueno, seguimos haciendo la medición, ¿no? Siempre es el monitoreo, muy aparte de que ha sido operado.
Pero si vemos que el paciente no es operado, no es candidato a ser operado, podemos utilizar análogos de somatostatina y seguir midiendo lo que es, ¿no?, el IGF-1 y la hormona de crecimiento. Ahora, si vemos nosotros que, bueno, hemos mencionado, no vamos por la cirugía y vamos por los análogos de somatostatina, controlamos y sale alto, controlamos los niveles, hacemos un control de GH y GF1. Si está controlado, seguimos monitorizando. Si no está controlado, tendríamos que incrementar la dosis y la frecuencia de los análogos de somatostatina, ¿no? Si a pesar de, nuevamente, hacemos los controles y si no está controlado, tendríamos que dar un receptor de agonista de GH, la radiación o la reoperación, ¿no? Como les mencioné, solamente el 1% de estos tumores son agresivos, son malignos, ¿no? Generalmente lo demás, de estos tumorcitos, tienen buena respuesta ante la cirugía. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, si la hormona de crecimiento es una hormona de crecimiento, es una hormona contrarreguladora, nosotros, ¿qué enfermedades metabólicas podemos tener en estos pacientes? Nilo. Ahorita no lo escucho bien. Ya, si nosotros tenemos o sabemos que la hormona de crecimiento es una hormona contrarreguladora, ¿qué enfermedades metabólicas podemos tener en los pacientes con acromegalia? Nilo, ¿me escuchaste? Doctorita, en este caso sería diabetes, una de las enfermedades, doctora. Ya, muy bien. ¿Otra? ¿Otra, Nilo? Doctorita, disculpe, el internet. La el gigantismo puede ser una, la otra es ¿cómo es? Hipopituitarismo. Metabólica, sí. El hipopituitarismo es otra cosa, el gigantismo es otra cosa, que les acabo de mencionar, son dos cosas diferentes. ¿Alguien? Síndrome metabólico, doctora. Te estoy preguntando, justo esto estoy preguntando, ¿qué enfermedades metabólicas? ¿Alguien? Dislipidemia, doctora. ¿Me estás preguntando, Nilo, o me estás respondiendo? Dislipidemia, doctora. Ya, dislipidemia. Muy bien, Nilo. Entonces, también puede haber hipertensión, ¿ya? Entonces, en estos pacientes hay que hacer ese tamizaje, Les mencioné en la primera clase de diabetes, cuando decíamos otro tipo de diabetes, que las acromegalias podían producir diabetes secundarias. Entonces hay que hacer el descarte de la diabetes para dar tratamiento, ¿ya? Porque no solamente es darlos a... Les comento, no hay análogos de sematostatina aquí en el Perú. Entonces no podemos dar. Entonces esos pacientes tienen que ir a la cirugía, ¿ya? Pero muchas veces, como les recuerdo, estos pacientes hacen hiperglicemia, hacen prediabetes o diabetes por la secreción excesa de hormona de crecimiento, ¿no? Y por lo cual los pacientes muchas veces no entran a sala, porque tienen diabetes secundaria con dosis altas, se necesita dosis altas de insulina, pero es secundario a la acromegalia. Entonces, no habiendo más preguntas, vamos a pasar al tirotropoma.
Cuando decimos tirotropoma, a ver, aquí me voy a preguntar. ¿Quién va a ser mi caserito ahora? ¿Con quién más estoy rotando ahora? Voy a llamar a Jonathan, no me contesta. A ver. Esmeralda. Esmeralda la 1, Esmeralda las 2. Esmeralda la 3. ¿Qué será de chicos? Ya, le ponen falta Paola. Esmeralda. Frine. Frine. Ay, no voy a entrar a chat. Frine, ¿no puedes hablar? ¿Alguien puede leer la respuesta de Esmeralda, de Frine? ¿Ya qué dice? Ya, cuando decimos tirotropoma, ¿qué hormona estaría acá alterada? TSH. Ya, muy bien. Entonces, va a recordar los ejes, ¿ya? Tirotropoma, el eje tirotropoma, el eje corticotropo, el eje somatotropo, el eje que más hay, gonadotropo, ¿ya? El tirotropoma es otro tumor, es un macroadenoma, perdón, es un adenoma funcionante secresor de TSH, ¿ya? Y esto va a ser también, es un tumor a nivel de la hipófisis, que puede ser micro o puede ser macroadenoma. Es rarísimo ver, ya. Entonces, este tumor está a nivel de la hipófisis. Este tumor lo que va a hacer, va a estimular a la tiroides a la producción de más hormona tiroidea, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer es producir un aumento de TSH con un aumento de T4 y T3. Entonces, acá, ya, para que vean. Es productor de TSH, eso es a nivel de la hipófisis, y bueno, va a dar manifestaciones de un hipertiroidismo, ¿no? Entonces, esto va a producir un hipertiroidismo secundario, ¿ya? Va a representar el 0,5 al 3% de los tumores hipofisiarios y el 1% de los casos de hipertiroidismo. Entonces, lo que va a pasar en este caso es un tumor que este es la hipófisis, este es el tumor, es un macroadenoma, va a producir TSH, produciendo la estimulación de producción de T4 y T3, ¿ya? En algunas veces, este tumor, el tirotropoma, puede estar relacionado con la secreción más de hormona de crecimiento y de prolactina. Al igual que en la acromegalia hemos dicho que había un 25% de estos tumores que podían producir prolactina. Por eso que cuando hay un adenoma hipofisiario se tiene que dosar todas las hormonas, no solamente una. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones? Son las manifestaciones de un paciente con hipertiroidismo. Va a tener palpitaciones, va a tener tremor, intolerancia al calor, va a tener diarrea, va a tener sudoración, puede haber taquicardia, puede caer pelo, pérdida de peso. Pero ¿cuál va a ser la diferencia con un hipertiroidismo primario, con un Graves? Es decir, que los pacientes no van a tener bocio y no van a tener exoftalmos, pero sí van a tener, digamos, puede haber visión borrosa, no, perdón, claro, pérdida de la visión por el adenoma, si es un macroadenoma que esté comprimiendo los campos del quiasma óptico, por lo cual hay una pérdida de la visión, ¿ya? También se ha visto, digamos, si este tumor va a ser mixto, es decir,
va a secretar TSH y prolactina, perdón, TSH y hormona de crecimiento, pueden tener la sintomatología de la acromegalia también, es decir, que puede tener diabetes, los trastornos metabólicos, puede haber engrosamiento de las partes sacrales, es decir, manos y pies, ¿ya? Pero acá, como repite, no hay exoftalmo. ¿Por qué? Porque no es primario, ¿ya? El diagnóstico lo vamos a hacerlo con hormonas tiroideas. Eso nos va a ayudarnos a nosotros. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Un TSH alto con un T4 y un T3 alto. Acá, si bien menciono un TSH normal, generalmente no suele suceder, son rarísimos los casos, pero la clínica es la que manda, ¿ya? Porque en algunos casos los exámenes de laboratorio te dan TSH normales con T4 alta, no van a decir un hipersecundario, pero si tiene clínica sí tenemos que sospechar de eso, ¿no? Y luego hacemos una ecografía de glándula de la tiroides para ver si está, ¿no? Hay un aumento de tamaño o cómo está la vascularización, o tal vez, digamos, si queremos descartar que no sea un adenoma tóxico, ver si es, ¿no? Con la ecografía. En algunos casos, la gammagrafía podemos utilizarla, pero nos va a salirnos una captación normal o alta de yodo. Claro, nos va a salirnos eso. ¿Por qué? Porque la TSH de la hipófisis está estimulando a la tiroides para la secreción. Entonces, ¿cuál sería nuestro diagnóstico diferencial con una enfermedad de Graves? Es pedir los anticuerpos, los TPO y los TG, ¿ya? Y bueno, si nos sale anticuerpos negativos, no hay un bocio nodular tóxico, tampoco hay un bocio multinodular tóxico, y tenemos una TSH alta más una T4 alta, entonces podemos pensar en un tirotropoma, un hipertiroidismo secundario. Y ahí ya solicitamos la resonancia. ¿Ya? Y la resonancia, al igual que todos los adenomas funcionantes, tiene que ser simple y con contraste. ¿Ya? El tratamiento es la cirugía. Cirugía, no hay otra. ¿Ya? Después podemos dar otros medicamentos como los análogos de somatostatina o los análogos de dopamina, agonistas, perdón. Pero acá la cirugía es el tratamiento de elección, es sí o sí. Entonces, como les mencioné, hay lo que es la cirugía transesfenoidal, ya no te cortan, antes cortan todo esto, pues. Pero va a depender, como les menciono, del tamaño del tumor y del neurocirujano. Entonces, lo que hacen ahora es hacer una incisión por la nariz, ingresan por la parte esfenoidal y acá. Y si ustedes ven acá, sacan el tumor, ¿no? Esto no se ve acá. No se ve. Vamos a ver acá. Entonces, lo que van a hacer, aquí está el tumorcito, ¿no? Llegan a la hipófisis y sacan. Entonces, la recuperación es más rápida. Ojo, que todos los pacientes se van a UCI. En cambio, cuando es transfrontal, demora más, la recuperación es más larga. Pero como les menciono nuevamente, va a depender del tamaño del tumor, las características del tumor. Se le puede dar análogos de somatostatina, al igual que en la acromegalia, los análogos de somatostatina son el electrótide, que puede ser de liberación larga, el ardiótide, pero no tenemos, como les mencioné. Y conjuntamente esto, mientras vamos dando los análogos y después de la cirugía, podemos dar también medicamento farmacológico, como son los antitiroideos. Pero esto es para disminuir los síntomas, ¿ya? Pero no es la cura es la cirugía. También podemos dar agonistas dopaminérgicos, como es la cabergolina y la bromocriptina, que van a disminuir el tamaño del tumor, por lo cual van a disminuir la secreción de T4 y T3, ¿no? Esto mientras va recuperándose el paciente de la cirugía. Ahora, si este paciente con ese tirotropoma es agresivo y ha habido recidivas, y entonces vamos a la radioterapia, ¿no? O a la reoperación, que también es eso. Es chiquito. La otra enfermedad en la que comúnmente se ve es el síndrome de la enfermedad de Cushing. Síndrome de Cushing va a implicar la enfermedad de Cushing, síndrome de Cushing renal y Cushing ectópico, ¿ya? En este caso, cuando el Cushing es a nivel hipofisiario, se le llama enfermedad de Cushing,
¿ya? Es así, síndrome de Cushing más lo denominamos al adenoma suprarrenal productor de cortisol, pero al adenoma productor de ACTH se llama enfermedad de Cushing, ¿ya? Es rarísima la incidencia, bueno, son más frecuentes comunes, pero estos tumores, pero que sea algo habitual, no es como una diabetes. Pero sí, ¿no? Puede haber 2 personas o 3 personas por 1 millón de habitantes, y eso, pues es frecuente, pero no tan frecuente, ¿no? Y bueno, ahí se clasifica en el síndrome de Cushing, que es el general, en de ACTH dependientes y ACTH independientes, es decir, que no dependen de la secreción de ACTH. Entonces, esta enfermedad de Cushing es un ACTH dependiente, ¿ya? Entonces tenemos ACTH dependiente y ACTH independiente. Los ACTH dependientes son la enfermedad de Cushing y un síndrome de Cushing ectópico. Los ACTH independientes son el síndrome de Cushing al adrenal, y el adrenal pues un adenoma, hiperplasia o un carcinoma, ¿ya? Aparte hay el síndrome de Cushing, este es en exógeno, cuando nosotros vemos que este paciente ha ingerido de manera crónica corticoides, ¿ya? Y ese es otro es el manejo. Y bueno, el endógeno son los que se mencionan, ¿no? Dependiente de ACTH, independiente de ACTH. Entonces, en frecuencia, los que más se ven son los dependientes de ACTH, la enfermedad de Cushing, ¿no? El tumor secretante de cortisol de la hipófisis, el ectópico ACTH, y raro que haya un síndrome ectópico de CRH, del hipotálamo. Luego ya vienen los ACTH independientes, que son de la parte suprarrenal, y bueno, y hay un pseudo Cushing que es rarísimo ver, ¿no? Que puede producir los trastornos depresivos mayores, y el alcoholismo puede producir. Entonces, dentro de la fisiopatología, los dependientes de ACTH, es decir, los tumores hipofisiarios, va a haber una hiperproducción de ACTH, el cual va a producir una estimulación para la producción de cortisol a nivel de la glándula suprarrenal. Entonces va a haber eso. En los que son independientes de ACTH, es un tumor suprarrenal, entonces los niveles de cortisol son altos, pero el ACTH va a estar disminuido. Y en un ectópico hay una hipersecreción de ACTH con un cortisol alto, pero que no es dependiente de la hipófisis. Perdón, chicos, es decir, que hay otra fuente de secreción de ACTH, ¿ya? Entonces, en los pacientes, si ustedes ven acá, en un control, acá vemos el cortisol, sabemos que se secreta a los picos altos, son las mañanas, 8 de la mañana y 4 de la tarde son los picos, ¿no? En cambio, en un paciente con Cushing, la secreción va a ser todo el tiempo hay secreción de ACTH. Fijen acá. Y el cortisol también, ¿no? ACTH más es en la mañana y en la tarde. En la mañana y en la tarde. Pero en una enfermedad de Cushing todo el tiempo se está secretando ACTH. Entonces, como ahora estamos viendo nosotros tumores, entonces nos interesa esto, la enfermedad de Cushing, ¿ya? De frecuencia es más frecuente en los tumores que son endógenos. La clínica, digamos, todos tienen la clínica ahorita vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y en el perfil hormonal tienen un cortisol elevado con una ACTH elevada. Los síntomas son es cada de luna llena, hay una jiba dorsal, hay las estrías violáceos, nacaradas violáceos más de 1 centímetro. Y lo otro es, ¿no? Hay oscurecimiento de los pliegues de las manos, ¿ya? Muy aparte que, digamos, estos pacientes van a tener disminución del lípido, hay una obesidad central con un aumento de peso, cara redonda, hay cambios menstruales, hay hirsutismo, parecen muchas veces monitos de Belleri's, hipertensión por lo que la parte metabólica,
letargo, depresión. Bueno, eso la jiba dorsal, ¿no? O almohadilla de grasa dorsal. También estos pacientes pueden llegar a ser diabetes, hay una intolerancia a la glucosa y bueno, los menos frecuentes son estos, ¿no? Estrías, edemas. Va a afectar todo, ¿no? En los ojos puede producir catarata, en el cabello se cae, puede haber calvicie, hay depresión, confusión, insomnio. El corazón si no se controla, puede llegar a una insuficiencia cardíaca congestiva, en los músculos hay una debilidad, en el estómago puede producirse úlceras pépticas, al nivel del riñón, cálculos renales, a nivel genital hay alteraciones menstruales, en la piel es mucho más fina, tendencia a infecciones, esto es de la piel, debido al exceso de corticoides, ya puede haber osteoporosis, en algunos casos puede haber fracturas patológicas también. Ya. Entonces ustedes ven estas imágenes. Este es un niño a los 5 años, igual que la acromegalia no es de un mes para el otro, es el curso de la enfermedad, es largo. Entonces, miren, este niño es de 12 años, cada de luna llena, de jiba, y en eso nosotros nos podemos dar cuenta, ¿no? Ah, no, así todos los gorditos tienen Cushing, no, todos los gorditos. Hay que ver los síntomas. Bueno, el diagnóstico se hace con el dosaje de cortisol ACTH. En enfermedad de Cushing, que es del nivel de la hipófisis, también podemos pedir el cortisol urinario libre en 24 horas. Y la prueba dinámica que se hace en estos casos es la prueba de supresión con dexametasona, ¿ya? La prueba de depresión con dexametasona, esta se hace en pacientes hospitalizados, y bueno, si damos nosotros dexametasona, ¿qué es lo que debería pasar normalmente? La dexametasona es un corticoide, entonces normalmente, ¿qué debería hacer si nosotros pensamos en un síndrome de Cushing? Renal no va a suprimir la secreción de cortisol. Ya, entonces mucho menos se va a suprimir de la que no se va a suprimir, no suprime lo que es el cortisol. En cambio, en una enfermedad de Cushing a nivel hipofisiario, entonces muchas veces sí hay disminución de la producción de cortisol, ¿ya? En la enfermedad de Cushing hipofisiario, la CTH está aumentada, el test de supresión con dexametasona, si es un microadenoma va a suprimir y si es un macroadenoma no va a suprimir, pero acá tengan en cuenta que generalmente en una enfermedad de Cushing son microadenomas, es rarísimo ver un macroadenoma, ¿ya? Hay un test que se llama DCRH, es con cocitropin. Ese medicamento no lo tenemos acá, entonces si realizamos o si se realizase, para que tengan conocimiento, hay un incremento del ACTH y el cortisol. Hay el test de metopirona, bueno, van a tener como resultado un ACTH alto. Y en esta categorización de senos cavernosos es lo que se hace en estos pacientes. Si nosotros, si hay una hiperplasia a nivel de la hipófisis, pero no hay un adenoma, se mete catéteres por vía, es endovenosa, y vamos hasta los senos cavernosos, ¿no? Y hasta la hipófisis y dosamos de una parte ACTH y la otra también sacamos ACTH. Y luego, si nos sale un radio mayor de 3, es un síndrome de Cushing. Esto lo vamos a ver ahorita un ratito, esto. No está acá. Ya, entonces, esta es la hipófisis. Entonces, lo que se hace, un cateterismo de senos cavernosos, se ingresa acá guías y de acá se toma una muestra de ACTH y de acá también una muestra de ACTH. Eso se manda al laboratorio. Y eso nos va a decirnos si el radio es mayor a 3, de qué parte es donde se produce, más
ACTH y de qué lugar se va a sacarse o se va a hacerse la cirugía. Porque algunos casos, como son microadenomas, no se... Ay, ¿qué pasó? Como son microadenomas, muchas veces no se ve en la resonancia, que es rarísimo, ¿no? O cuando hay hiperplasia es cuando se tiene la dificultad para hacer el diagnóstico. Y para que ver cuál de esos lados es el que produce más ACTH y se puede hacer la cirugía. Porque no va a ir de frente, le van a sacar toda la hipófisis, no, pues se tiene que ir a un lugar determinado a hacer la cirugía. No es que, sí tiene una enfermedad de Cushing, le vamos a sacar toda su hipófisis, no, pues no podemos ser agresivos. Si los demás ejes hormonales están ok, no, pues. Bueno, esto ya les he mencionado cuáles son los síntomas. Bueno, y el tratamiento, como son microadenomas, tratamiento, ¿cuál es? Cirugía. Y si es un microadenoma, ¿qué tipo de cirugía? Es una cirugía transesfenoidal. ¿Ya? Y al igual que las otras patologías en los otros adenomas, podemos dar igual agonistas de dopamina. También podemos dar lo que son inhibidores de la esteroidogénesis, que ahorita vamos a ver cuáles son. Y después, si no mejora con esto, tendríamos que darle también esto, ¿no? Radioterapia o tendríamos que hacer o repetir la cirugía y ya en el caso de que no mejore, tendríamos que hacer una adrenalectomía generalmente bilateral, ¿no? Es decir, sacar las dos glándulas suprarrenales para que no se produzca más el cortisol. Entonces, la adrenalectomía quirúrgica eh, también se puede hacerse con medicación. Lo que se hace en estos pacientes es sacar las dos glándulas suprarrenales y estos pacientes van a quedar con hay un síndrome que se conoce el síndrome de Nelson, ¿ya? Uh, Luego de hacer la adrenalectomía, bueno, sabemos que tenemos que tener sí o sí cortisol, porque el cortisol influye la regulación de varios, eh, la regulación de electrolitos, regulación de la presión. Entonces no se puede quedar sin medicación a estos pacientes. Entonces a estos pacientes se les da un suplemento de corticoides. ¿Qué corticoides? Si es niño se le da lo que es la hidrocortisona, pero si es adulto tenemos que dar con prednisona. Hidrocortisona, ¿por qué? Por el crecimiento. Los niños todavía están en crecimiento. Entonces damos prednisona en dosis fisiológica. La dosis fisiológica es de 7.5. Y de ahí vamos aumentando, ¿no? Poco a poco, titulando la dosis. Y bueno, los pacientes bueno, acá nos menciona, se administra corticoides, es en los pacientes antes de la cirugía, ¿no? ¿Por qué? Porque un paciente, si le vas a sacarle la hipófisis o el tumor, pues puede hacer una crisis adrenal. Para evitar esa crisis adrenal es que le damos el corticoide. Bueno, ya le había mencionado la adrenalectomía, perdón, no, esto es otro, este es Cushing suprarrenal, eso no tenemos que dar. Doctora, Dime, la pantalla se ve media partida. no, Panchi, a ver. Ahora, Se ve Pau, igual, ¿ves? se ve la diapositiva a la mitad, doctora, y se ha quedado en la de síntomas y signos. Ya, espérate. Ya, después van a salir, ya. Espérense. Algo pasó. Espérense. Espérense un ratito. Espérense un ratito. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué cosa hace mi WhatsApp acá? Espérense.
Ahora ven la pantalla. Sí, doctora. Entonces no me han escuchado nada de lo que he hablado. ¿Me han entendido? Sí. Sí le hemos Para escuchado, nosotros pero no hemos visto, que de doctora, las síntomas y síntomas, que diapositivas. justo en esa diapositiva es la que... ¿En qué? ¿Cuál es la última que han visto? ¿Cuál es la última diapositiva, chicas, que han visto? Signos y síntomas. No, ¿me escuchan? No les escucho. Ay, Dios mío, internet lento. Signos y Ya. síntomas, doctora. Sí, doctora, sí le escuchamos. Nos quedamos en signos y síntomas, doctora. Ay, señor, dame paz. Signos y síntomas. Ta. Ya, ¿alguien está seguro? Pero eso ya lo hemos visto ya. Ya, pero ya les mostré en estos signos y síntomas, ya son los que ustedes ven, pero ya les mostré, digamos, en la figurita, les mostré, ¿ya? Todo eso se puede hacer. Cuando, digamos, es diferente el Cushing exógeno, que ustedes más van a ver Cushing exógeno, es decir, pacientes que se toman cantidades industriales de dexametasona, prednisona se toman. ¿Y esto por qué? Porque tienen dolores articulares, pero no van al reumatólogo, o pacientes que tienen acné, eso también se ha visto. Los pacientes tienen acné y se van a tomar dexametasona, o pacientes que tienen dolores crónicos, igual, ¿no? Ustedes han escuchado dexadiclo, todo es dexadiclo, sí, y se toman cada 2 días, cada 3 días. Entonces, el tratamiento, como les mencioné, uno es siempre la cirugía. Siempre es la cirugía, chicas. No es que no vamos a esperar en un mesecito, 2 mesecitos, le damos el tratamiento médico. No. Siempre es cirugía. Es la curación definitiva. Y si vemos que hay una recidiva o hay una recurrente, podemos repetir la cirugía. Y si no, hacer la irradiación. Podemos darle otros agentes también, pero que van a ayudar a disminuir la cantidad de cortisol, pero no va a ser la cura definitiva. Y al último ya sería hacer una adrenalectomía, como les mencioné, ¿no? Y generalmente la adrenalectomía es bilateral, es decir, tanto es el estímulo, digamos, de la glándula suprarrenal por la ACTH, que estas glándulas comienzan a producir así enloquecidamente, a pesar que se les ha sacado el tumor de la hipófisis, siguen produciendo cortisol. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento definitivo? Ya, pues sacarle las 2 glándulas suprarrenales, ¿no? Ay, no puede ser. Ay, no puede ser. Me voy a matar. Aceptar, ¿por qué está así? No sé qué tiene. Tan. Ya. En este me quedo. Chicas, ¿se ve la pantalla? No, doctora. Se ve. ¿Qué tiene Mr. Despensa? Ahí está, vamos a leer mi WhatsApp, vamos a leer todas. Ya. Entonces, cuando hacemos la adrenalectomía en los pacientes con enfermedad de Cushing, ya, vamos a ver una cosa, espérense. ¿Qué tiene mi teléfono? Espérense. Ahí presiono esto.
Ya. Tan, 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 tan. Ahora, ya. Como les mencioné, si hacemos una adrenalectomía, es decir, que le vamos a quitar las dos glándulas suprarrenales para que ya no se produzca cortisol, eh, tenemos que tener en cuenta, si nosotros quitamos el cortisol, perdón, las dos glándulas suprarrenales, ya no va a haber producción de cortisol. Entonces, ¿qué pueden hacer sus pacientes? Pueden tener una crisis adrenal. Pues para eso, nosotros le damos, acá donde dice reemplazo hormonal, antes de la cirugía le damos 100 miligramos endovenoso de hidrocortisona. Hidrocortisona si tenemos endovenoso. ¿Eso es para qué? Para que no vaya a una crisis adrenal. ¿Por qué? Porque le vamos a quitarle sus glándulas suprarrenales, para evitar si hace eso. Luego, como ya no va a tener glándulas suprarrenales, el paciente va a tener que recibir definitivamente corticoide, que puede ser la prednisona, perdón, la hidrocortisona, que no va a tener muchos efectos cuscinoides, eso es lo bueno, o le podemos dar la prednisona, como dice acá, se le baja la dosis, ¿no? De 100 bajamos hasta 25 por vía endovenosa y luego hacemos la conversión. Entonces, la prednisona se da en dosis fisiológica, la dosis es de 5 a 7.5 miligramos de prednisona, ¿ya? Eso es diario, no le va a producir Cushing. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene hormonas, perdón, no tiene glándulas suprarrenales. Es diferente cuando tú le das al paciente, eh, el paciente tiene sus glándulas suprarrenales y tú le sigues dando corticoides, eso sí hace Cushing. Pero si no tiene o hay una insuficiencia adrenal, tú les das corticoide, el paciente no va a hacer un Cushing, ¿ya? Y ojo, un paciente cuando toma medicamento exógeno, se le suspende inmediatamente el corticoide. No es que se le titula, le bajo, no. Cuando titulamos, cuando el paciente tiene una crisis adrenal diagnosticada o una insuficiencia adrenal diagnosticada y se baja a una dosis fisiológica. En cambio, en el Cushing exógeno no hay dosis fisiológica. ¿Ok? Ya, muy bien. Bueno, este tratamiento de síndrome de Cushing lo vamos a ver en síndrome de Cushing. Esto es cuando hacemos nosotros, cuando veamos el síndrome de Cushing. Ay, qué cole, me va a dar mi pata tú solita. Ajá, quiero llorar. Ya, eso lo vamos a ver ahí, no lo vamos a ver. Ya. Miren, lo otro que, vamos a hacerlo así, ya para. Ay, ¿por qué son así? El último, el primito. Ahora, ay, ¿por qué son así? Ahora, ay, señor de los temblores. Pensamos sobre otro. Ahora, ¿qué cosa ven? Entonces, leeremos mi WhatsApp. Ay, ¿qué cosa ha pasado? Ya, pensemos esto. Ya me canso. Que es la última diapositiva, ya me canso. Ahora, ¿no se ve? En la última diapositiva, ya. Lo otro, ya les he dicho, el tratamiento definitivo, ¿cuál es? La cirugía, ¿verdad? Pero hay pacientes que, bueno, esperan al neurocirujano, la valoración y el control de la parte metabólica, entonces también pueden utilizar un tratamiento médico. El tratamiento médico farmacológico solamente es hasta la cirugía. ¿Y qué tenemos? El mitotano, el ketoconazol y la metirapoma, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función de estos medicamentos? Que va a bloquear la síntesis de
de enzimas esteroidogéneas. Entonces, se va a evitar la producción de cortisol. Ojo, eso tiene como función el ketoconazol, ¿ya? Y también, bueno, la metiprona. Entonces, le damos esto para que el paciente disminuya la cantidad de cortisol y no, digamos, no haya más efectos de los corticoides en el paciente, no haga mucho más daño del que ya está haciendo. Esto es hasta que el paciente se lo opere o a menos que tenga una recidiva y bueno, va a tener que utilizar ketoconazol para evitar los efectos, ¿no? Entonces, la metiprona, el ketoconazol y el mitotano. ¿Ya? Eso era lo último. Ya, esos 3 tumores hemos visto. A la siguiente vamos a ver otros tumores más. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Bueno, no habiendo dudas y que ya muchos no han almorzado, vayan a almorzar. ¿Ya? Nos vemos el día martes. Pues bueno, gracias, doctora. Chao, Gracias, pequeño. doctorita. Chao, Gracias, pequeño. Hasta el martes.